las llevará. Qué hermosa alabanza, ¿no? Que el Señor nos ayude a que podamos poner por obra todo esto que Él nos dice. Que verdaderamente confiemos y pongamos nuestras cargas a los pies del Señor con fe, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo, para mover montañas, por más altas que sean, por más grande que sea el problema. Él puede transformar lo imposible en posible. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos? Yo quería invitarlos a abrir sus Biblias en San Lucas, capítulo 12, versículo 29. San Lucas, capítulo 12, versículo 29. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Amén. ¿Lo leo de vuelta? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y como decía al principio, la preocupación, ¿no? Esta es una palabra donde, si bien lleva como título esta parte del capítulo el afán y la ansiedad, es una palabra del mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, aquellos que Él había elegido, aquellos que estaban trabajando con Él. No era una palabra para el mundo, para los inconversos, para los gentiles, para aquellos que todavía no habían entregado su vida al Señor, sino que era una palabra para aquellos que estaban trabajando con Él. Quiero decir con esto que esto no es una palabra para aquel que todavía no conoce las cosas del Señor, sino que es una palabra para usted y para mí, para aquellos que ya aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas, que ya estamos en el camino del Señor, pero que siempre hay un motivo de preocupación. Somos excelentes fabricadores de preocupaciones, ¿o no? A veces nos hacemos problemas por cosas que realmente llevan y tienen un cierto grado de preocupación, y a veces cuando no lo tenemos, lo fabricamos. Hacemos un mundo de algo que no era tan así, pero pareciera como que si no estamos preocupados nos falta ese combustible para poder vivir, ¿no? Para mantener en alza nuestra adrenalina, ¿no? Y aquí vemos que evidentemente Jesús vio en sus discípulos que estaban perdiendo el foco, ¿no? El eje. Con su omnisciencia, Él pudo ver de que ellos estaban preocupados, que había algo que los agobiaba. Independientemente de lo que hoy decía Maxi, esa carta que llega inesperada, ese llamado telefónico que hace que todo lo demás o lo que nosotros, esa rutina, esa planificación que teníamos, quede a un costado y que tome el número uno en todas nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Evidentemente aquí los discípulos eran hombres en su vida secular, profesionales, muchos de ellos de la pesca, estaban acostumbrados a ganarse ese sustento diario, a proyectar su vida de acuerdo a lo que ellos estaban trabajando y proyectar su familia. Y evidentemente el Señor Jesús, con ese grado de omnisciencia, Él percibió que esto estaba siendo una preocupación en sus discípulos. Pero esta es una de las hipótesis, la Biblia no habla mucho de esto, ¿no? Pero en los versículos anteriores
Dice que no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de vivir, ni por lo que han de vestir. Ninguno de ellos, ni ninguno de nosotros tiene la potestad de ni siquiera añadir unos centímetros a nuestra estatura. Y que si Él tiene el poder y la capacidad de vestir a las aves del cielo mejor de lo que se vestía Salomón, que era el rey más rico y más sabio de esos tiempos, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos? Y esto era refrescándole la memoria a sus discípulos. Y lo mismo hace con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? A veces nos preocupamos y nos afanamos por cosas que no tienen demasiado sentido, ¿no? Pero fíjese, si buscamos en el libro de Mateo, Lucas también habla de esto, pero me gustó cómo Mateo lo escribe cuando los discípulos fueron llamados por el mismo Señor. Dice el versículo 7 del capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y fíjese lo que dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. El bordón era el bastón. Era lo único que ellos tenían que llevar. No eran caminos como los que hoy estamos acostumbrados a hacer. Así que eso era una ayuda para ellos poder movilizarse. Pero dijo, lo único que lleven es el bordón. No lleven alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que cálcense sandalias. Y no vistiesen dos túnicas, sino una. Livianito de ropa, ¿vio? Ni siquiera alforja para llevar plata, ni un bolsito, nada. Un solo par de sandalias, una túnica y listo. A vivir por fe. Y dice, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiere decir que ellos fueron obedientes a la palabra del Señor, salieron livianitos de ropa, sin alforja, sin dinero, sin pensar en lo que iban a comer o a beber, simplemente con un simple bastón, una túnica y un par de sandalias. Lo demás lo iba a proveer el Señor. Pero evidentemente en este versículo, en estos pasajes que leíamos de San Lucas, evidentemente ellos ya habían empezado a preocuparse por algunas cosas, ¿no? Por eso es que le dice el Señor, vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Pero ellos estaban preocupados. Y esa palabra hoy es para usted y para mí. No es para el que está allí afuera. No es para el que no conoce todavía las cosas del Señor, sino es para usted y para mí. Por eso hoy preguntaba y decía, ¿quién está preocupado? Y yo levanto las dos manos. Porque siempre tenemos un motivo de preocupación, siempre. Sabemos que no tenemos que preocuparnos, pero siempre estamos preocupados por algo. ¿Y qué es la preocupación? Fíjese que ese prefijo que lleva la palabra preocupados, quiere decir que me estoy aventurando a algo que puede pasar, que ni siquiera sucedió, pero que yo ya estoy viéndolo venir, la situación, y ya estoy pensando cómo lo voy a resolver, cómo voy a salir de esta situación. Maxi dio muchos ejemplos, ¿no? Yo sé que este mes me va a costar llegar a fin de mes y ya me empiezo a preocupar. Es como cuando uno quiere comprar una bicicleta y ya está pensando cómo va a ser para cambiarle las cubiertas.
Pero si todavía no tenés la bicicleta, ¿por qué te preocupás por cómo vas a cambiar? Pero es como que no lo podemos evitar, ¿no? Aventurarnos ante que sucedan las cosas, a ver cómo se puede resolver. Y cuando eso que queremos resolver, no vemos que no tenemos las herramientas, la preocupación comienza a crecer, ¿o no? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Cómo procedo? La preocupación aumenta. Y esto es lo que el mismo Señor le decía, no estéis en ansiosa inquietud. Comienza la ansiedad. Cuando yo veo que no puedo resolver esta situación, empieza a llenarme la ansiedad, me angustio, tengo hasta dolor en el pecho, porque no puedo resolverlo, no tengo las herramientas en mis manos para poder resolverlo. ¿Cómo hago? Me despierto a mitad de noche y da vuelta en mi cabeza. ¿Cómo hago? No sé si a usted le pasará algo así, ¿no? Despertarse a mitad de la noche, no poder dormir, no dormir bien y despertarse y el problema sigue estando. La preocupación más que el problema sigue estando. ¿Y esto qué hace? Esto, al igual que a los discípulos, nos saca del eje, nos saca de nuestra rutina diaria. Si usted no durmió bien, ¿cómo se levanta a la mañana? Hay algunos que viven así, ¿no? Pero bueno. Pero si usted no durmió bien o se levantó ya pensando, porque el problema sigue estando, la situación usted la ve venir que va a pasar, la preocupación nos saca del eje, nos saca de nuestra rutina diaria. Y tiene objetivos esto, ¿no? La preocupación, si usted me permite, yo digo, tiene el mismo objetivo que el pecado. Hermano, ¿va a decir que la preocupación es igual que el pecado? No, las consecuencias son distintas, pero el objetivo es el mismo. Es sacarnos la paz, sacarnos de la voluntad del Señor. Es tratar de solucionar los problemas con nosotros mismos. Y mire, seguramente que hay infinidad de puntos para tratar en esto, pero quiero tocar solamente 3. El primero es cuando esa paz que yo tengo la empiezo a perder, porque la preocupación hace que me saque del eje y pierda la paz que yo tengo. Y como dice Pablo en los Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que colmará mi vida, que colmará mi corazón, también la empiezo a perder. ¿Por qué? Porque mi único pensamiento es la preocupación. Es cómo voy a solucionar ese problema, no importa cuál sea, pero estoy preocupado por esto. Y eso me hace perder la paz. Mi paz y la paz que Dios me da. Me saca del eje. Y esto es lo que busca, es el objetivo de la preocupación. El segundo punto es transforma mi carácter. Porque si yo vivo preocupándome, y no hablo de cómo ustedes me pueden ver a mí o cómo yo los puedo ver a ustedes, porque eso no es el carácter, eso es la reputación. Es como yo lo puedo ver a usted o cómo usted me puede ver a mí. El carácter es cuando yo me levanto todas las mañanas y me miro al espejo, ¿cómo me veo? Creo que hace algunas reuniones estuvimos hablando de esto, ¿no? De cómo está mi corazón, de la abundancia de mi corazón. ¿Quién habla? La boca. Y de lo que hay en mi corazón es con lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es cómo me siento. Y si yo me siento mal porque tengo una preocupación muy grande, estoy pensando mal, lo único que estoy pensando es cómo voy a solucionar ese problema. Como yo pienso es como me siento y como me siento es como actúo.
Y ese accionar se transforma en hábitos y esos hábitos terminan mostrando mi carácter. Entonces, si yo estoy mal porque estoy preocupado por algo, se ve reflejado en mi carácter. Y ahí sí usted y yo podemos verlo en la persona. ¿Se acuerda que hablábamos de que usted habla unos minutos con una persona y se da cuenta de cómo está? Si esa persona vive despotricando o algo, o ve pasar a alguien cerquita y no lo saluda, ¿y a este qué le pasa? Porque uno ya viene mal, viene cargado. Pero si uno está bien, si uno se siente bien y actúa bien, el que pasa por al lado suyo, ¿se acuerda cuando hablábamos de esto? No sé si habrán estado todos, pero decimos, y algo debe pasar, o debe estar preocupado pensando en otra cosa y no me vio. Lo justificamos porque yo estoy bien y me siento bien. Pero el carácter es lo que yo veo de mí. Y creo que cada uno de nosotros sabe dónde tenemos que ir acomodándonos, ¿no? Cuando yo me miro al espejo, la Biblia habla de esto, ¿no? Como mirándonos en un espejo. Pero ¿quién es el que está en el espejo? Es el Señor, transformando mi vida, moldeándome. Cuando yo me miro al espejo me arreglo, en el caso de los hombres nos afeitamos, en el caso de las mujeres se pintan un poquito, nos arreglamos para vernos mejor, pero nos miramos en el espejo para ver cómo estamos. Pero cuando en la imagen es Cristo, todos los días de nuestra vida vamos a ir tratando de acomodar algo en nuestra vida para parecernos cada día más a Cristo. ¿Amén? Para parecernos cada día más a Él. Entonces decimos hoy, porque usted conoce sus defectos y también conoce sus virtudes. No hace falta que uno se lo diga, ¿no? Porque si usted no piensa eso, estamos complicados, ¿eh? Yo sé cuáles son mis errores, yo sé qué es lo que me falta, yo sé qué es lo que tengo que arreglar cuando me miro en la imagen de Cristo. Yo tengo que cambiar hábitos y esos hábitos se transforman en mi carácter. Pero cuando estoy preocupado, me olvido de todo eso. Hasta capaz que no prendo la luz para mirarme en el espejo porque el centro de mi atención es la preocupación. Es cómo voy a resolver ese problema, esa situación. Y eso hace que me aleje de las cosas del Señor. Y la tercera es la confianza, porque cuando yo pierdo la paz, no siento la paz que mi Dios me da. Cuando yo noto que mi carácter ha cambiado, que mi vida ha cambiado, yo reacciono de otra manera, porque las preocupaciones que tengo son tan grandes que no dejan que mi vida en ese proceso de santificación que el Señor está haciendo en mi vida, desde que hago esa oración del penitente que me entrego, ese proceso de transformación el Señor no lo puede hacer porque mi mente, mi vida, mi corazón está lleno de preocupación, vivo angustiado, vivo estresado, vivo ansioso. Vivo con ataques de pánico, no puedo dormir, voy al médico y me da pastillas para dormir porque dice, con esta pastillita vas a andar bien. No estoy en contra de eso, porque yo pasé por ese proceso y por un tiempo tuve que tomar pastillas para dormir, pero por un tiempo, un tratamiento, hasta que Dios también me mostró que Él era mi auxilio, que Él era mi amigo fiel. Y cuando empezamos a salir de esa situación, ponemos toda nuestra confianza, nuestra seguridad en las manos del Señor y tenemos que entregar esa preocupación. Entonces el tercer punto es que perdemos la confianza en el Señor. ¿Viste? Hace un tiempo que estoy orando y este problema no se resuelve. ¿Qué voy a ir a orar delante de Dios? Dios no me escucha, mi oración no pasa del cielo raso. ¿Escuchó alguna vez esto? ¿Sintió alguna vez esto? Que su oración no pasaba del techo, que Dios no estaba obrando. Perdiste la paz, tu carácter se transformó
y ahora perdés la confianza en orar al Señor. Todo por la preocupación. Y esto es lo que Jesús vio en sus discípulos. Y esto es lo que también pasamos, ese proceso cada uno de nosotros. Por eso creo que esta palabra no es una casualidad que esté escrita y digamos, ay, los discípulos estaban con Jesús y cómo podían estar preocupados, sino para que usted y yo hoy podamos hacer uso de esta palabra que el Señor Jesús le dio a sus discípulos para que no te preocupes por nada. Amén. Y con esto quiero decir que no estemos sentados allí a la costa del río esperando que las cosas pasen y sucedan, no. Tenemos que hacernos cargo de esta situación, de nuestras vidas, forjar nuestro futuro, pensar en nosotros. No estoy diciendo eso, pero sino que dejemos nuestras cargas delante del Señor. Mire, en los primeros tiempos cuando yo empecé a trabajar era muy chico. Había un compañero que él todos los días tenía un cumpleaños, una salida, entonces al otro día como iba, no con 2 escarbadientes, con 2 palos de escoba en los ojos, ¿vio? Para estar despierto. Bueno, para hacerla corta, ¿cómo le pusieron? El marmota. ¿Sabe lo que es la marmota? Son esos animalitos que duermen 18 o 20 horas por día, ¿vio? ¿Y cómo le terminaron diciendo todos? Porque no se preocupaba por nada. No se hacía problema por nada, no asumía sus responsabilidades. El padre le había conseguido ese trabajo y él no le gustaba, no quería, y todos los días tenía una salida porque esa era su... Y no se preocupaba por nada. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que no nos preocupemos por nada y que no pensemos en nuestro futuro, que no nos formemos, que no nos capacitemos. Y fundamentalmente es en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque yo puedo saber la Biblia de tapa a tapa. Hay muchos que dicen, no, dijiste el versículo al revés. Tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? La sabiduría es saber aplicar ese grado de conocimiento que yo tengo de la palabra del Señor. Ahí empiezo a ser sabio. Cuando yo aplico todo lo que el Señor me dice, todo lo que el Señor me enseña en su palabra, yo lo empiezo a aplicar. Ahí empiezo a ser sabio. Independientemente de la sabiduría que baja de Dios. Que eso es un plus adicional y que Él se la da a todos y fundamentalmente a aquellos que Él quiere. ¿Está bien? Pero el conocimiento es algo que todos tenemos que adquirir, porque es lo que me va a ayudar a mí a ser sabio. Por eso es importante que usted y yo aprendamos la palabra del Señor, la leamos, pero mucho más importante es que la pongamos por obra. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de preocupación, esos versículos van a aflorar. Y esto es lo que el Señor le decía a sus discípulos, no te preocupes, ustedes dedíquense a hacer lo que yo los mandé a hacer y todo lo demás yo me voy a encargar. Entonces no debemos preocuparnos. Ahora, tengo el conocimiento, aplico el conocimiento, quiere decir que estoy siendo sabio, pero igual me preocupo. La preocupación está siempre. El tema es cómo lo enfrento, que seguramente es lo que debe estar pensando usted y la pregunta que yo me hice cuando preparaba esta palabra. ¿Cómo enfrento esta preocupación? Hermano, yo sé que no me tengo que preocupar. Yo sé que tengo que poner todas estas cargas delante del Señor, pero es más fuerte que yo. Yo siempre tengo algo para preocuparme y si no lo tengo me llueven las cosas. Ese llamado telefónico, esa carta inesperada, esa situación que no la esperaba, me sacó de eje y cómo no me voy a preocupar. Pero fíjese cómo sigue este pasaje que lo que el Señor le dijo a sus discípulos, porque seguramente los discípulos estarían pensando lo mismo que usted y yo. Señor, al principio yo trabajé
y te obedecí en todo. Vine con solo una túnica, livianito de ropa y livianito de plata, livianito de todo. Y me puse a sanar enfermos, lo ungíamos con aceite y se sanaban. Pero no puedo dejar de pensar en mi familia. No puedo dejar de pensar en qué va a ser mi futuro. Yo no voy a estar toda la vida ungiendo con aceite, sanando enfermos. ¿Qué pasará? La preocupación empezó a tomar control de ellos y Jesús lo vio. Y le dice, vuelvo a leer el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjese lo que dice el 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Quiere decir que ya da la primer pista. Aquellos que están, porque todo el mundo está preocupado. Mira, el vecino mío no es cristiano, igual tiene las mismas preocupaciones, los mismos problemas que yo, o el de enfrente. Y es cierto, es cómo lo enfrentamos. Acá esta palabra de no os preocupéis por nada es para aquellos que ya han aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida. Y entonces ya pone el primer punto, esa primer condición sine qua non, esa primer condición que no se negocia. Esto entonces, esta palabra no es para aquellos que todavía no han aceptado. Así que si en esta mañana creo que nos conocemos la mayoría, pero si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo te invito a que allí donde estás levantes la mano y aceptes a Cristo como Salvador personal, porque si querés que las preocupaciones no sean el centro de tu vida, la primera condición es aceptar a Cristo como Salvador personal en tu corazón. Creer, entender que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario sirvió y sirve para perdonarme de todos mis pecados y hacerme nueva criatura y empezar un nuevo proceso en mi vida. Ese proceso de santificación que comienza ese día, pero que termina el día que el Señor venga a buscarme o a buscarnos. Nunca terminamos ese proceso de santificación. Así que si usted se mira al espejo y espera que de un día para el otro se parezca totalmente a Cristo, no es así. Esto es un proceso donde yo empiezo a cambiar mis hábitos, empiezo a cambiar mi manera de vivir. Pero dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Empieza a aclarar un poco más, ¿no? ¿Acepto a Cristo como Salvador personal de mi vida? ¿Soy parte de su pueblo? Y Él ya dice que conoce mi necesidad. De la misma manera que Él pudo, a través de ese poder de omnisciencia, saber cuál era la preocupación de todos y de cada uno de sus discípulos, Él sabe cuál es nuestra necesidad. Pero Él necesita que la pongamos delante de Él. Porque si no las cosas se resuelven y decimos, casualidad. Pero para usted y a mí, las casualidades no existen. Todas son una causalidad. Todas son causa de Cristo. Él es el que soluciona todos nuestros problemas. Es el que nos saca todas nuestras preocupaciones. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe cuál es esa preocupación. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué? Si el Señor sabe y va a actuar en consecuencia. ¿Quiere decir que no me tengo que preocupar? Sí, no te tenés que preocupar. Pero tampoco tenés que dormir como la A. El Señor conoce tu necesidad y conoce la mía. Y Él va a obrar en consecuencia. Dice, mas buscad el reino de Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos una preocupación? Señor, yo pongo este problema delante de ti.
Pero cuando salimos tratamos de resolverlo, ¿no? O sea, entonces no depositamos toda nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. O tenemos un plan B. Si usted arma un plan B, es porque no confía en el plan A. ¿Me entiende? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si eso no funciona, yo voy a ver cómo lo resuelvo. No. Si nosotros tenemos esa confianza plena en el Señor, tenemos que dejar que Él lo solucione. Entonces no me tengo que preocupar, no te tenés que preocupar. Tampoco me tengo que ocupar, no te tenés que ocupar. Mire, ¿se acuerda ese pasaje que Pedro empezó a caminar arriba del agua? ¿Qué marcó eso? La fe. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a mirar alrededor de él. Empezó a ver las cosas que lo rodeaban. Empezó a preocuparse y se empezó a hundir. Pero a pesar de todo, ahí estuvo la mano salvadora del Señor que lo levantó. Él no pensó en un plan B, pero empezó a ver la situación y vio que era imposible que él pudiera caminar arriba del agua. ¿O usted alguna vez caminó arriba del agua? Es imposible. Pero las cosas que para nosotros son imposibles, para Dios es posible. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Entonces, ¿para qué vas a armar un plan B si el que tiene que funcionar y va a funcionar y tengo que depositar toda mi confianza en Él, es el plan A? ¿Y quién es el plan A? El Señor. Por eso Él sabe cada una de nuestras necesidades. Entonces no me tengo que preocupar. No, cabezón, no. ¿Y por qué me preocupo? Porque es más fuerte que yo. Tengo que tener ese dominio propio y estar convencido primeramente que ese plan A, que ese Señor al que yo entregué mi vida me va a solucionar todos y cada uno de nuestros problemas. Entonces no me tengo que ocupar, no. ¿Y qué dice la palabra? Mas buscad el reino de Dios. Ah, entonces me tengo que ocupar de algo. ¿En buscar qué? El reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Como dice en otros pasajes. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Usted es de este reino? No es de este reino, ¿no? ¿Dónde está nuestro reino? En los cielos. Mire, una de las clases que tenemos con los primeros pasos, aquellos que lo hicieron deben saber, es la traslación de ¿dónde? Del reino de las tinieblas al reino de los cielos, ¿no? En el reino de las tinieblas, ¿quién es el que ocupa el primer lugar? Yo. ¿Quién es el rey de las tinieblas? El enemigo, el diablo, ¿no? Y yo ocupo el primer lugar. Esto es lo que nos enseña el mundo. Es salvate quien pueda. Esta es la ley de la selva. Yo ocupo el primer lugar. Y en el estudio que dice, en esa escala de valores, Dios es el último lugar. Es el último al quien vamos a pedirle ayuda cuando ya no podemos resolverlo por nuestras propias fuerzas. Tenemos valores, sí. Yo, mi familia, primero yo, mi familia. Pero en este proceso de traslación del reino de las tinieblas al reino de los cielos, ¿quién ocupa el primer lugar? Dios. ¿Y quién ocupa el último lugar? Yo. Se da vuelta a 180 grados. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque si yo pongo a Dios en primer lugar, yo no me tengo que preocupar por mí, porque Él se ocupa y se preocupa por mis necesidades. Entonces yo no tengo por qué preocuparme ni ponerme a mí en primer lugar, porque tengo a alguien que está por sobre todo y que puede y tiene la capacidad para transformar lo imposible en posible.
encima mío, entonces yo no me tengo que preocupar por nada. Por eso, en ese estudio, esa escala de valores cambia a 180 grados. Yo ya no tengo que pensar en mí. Entonces, esto es buscar el reino de Dios, poner a Dios en primer lugar. Mire, si yo voy a su casa, golpeo, usted me abre la puerta, ¿quién es el dueño de la casa? Usted. Las reglas las va a poner usted. Si usted decide que yo me tengo que sacar los zapatos y tengo que andar en media o arriba de patines, yo tengo que hacerlo si quiero entrar a su casa. Porque usted es el dueño de la casa y es el que pone las reglas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si yo quiero entrar, yo no voy a ir a entrar con los zapatos todo embarrados, entrar a su casa. El reino de los cielos es totalmente antagónico al reino de la tierra. Por eso usted y yo vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones y vamos a tener preocupaciones hasta que el Señor venga a buscarnos. La diferencia va a estar en cómo atacamos esos problemas. Porque si yo pongo al Señor en primer lugar, yo me ocupo en poner al Señor en primer lugar, en hacer las cosas como Él quiere, este proceso de santificación que yo tengo que producir en mi vida con la ayuda del Espíritu Santo aquí en la tierra. Cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, ¿quién se ocupa de las mías? Dios. Entonces, ¿para qué te preocupás? ¿Para qué nos preocupamos? Pero esto es lo que tenemos que pensar. Por eso dice, buscar el reino de Dios, poniendo a Dios en primer lugar y haciendo las cosas como Dios quiere que la hagamos, porque por eso nos dio su palabra, por eso nos dio que la conozcamos. Cada día cuando yo me miro en el espejo tengo que ir cambiando esos hábitos que yo sé que al Señor no le gustan, pero que me tengo que ocupar en eso. Por eso el Señor te dice, no te preocupes de lo que te pasa en esta tierra, vos ocupate de tu vida, para que cuando llegue ese momento, vos estés en el nivel que yo quiero que estés. Mire, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Ay, hermano, no va a ponerse a hablar de la muerte ahora, ¿no? Mire, la Biblia dice 70, 80 años, algunos más, salvo Cacho, no vino hoy, ¿no? Salvo Cacho que dijo que va a vivir 150 años predicando la palabra del Señor. Si yo llego a vivir 150 años, cuando llegue el Señor, lo primero que me voy a pelear va a ser eso. 150 años me tuviste abajo. Entiendo los 40 años del pueblo de Israel, pero a mí 150. Pero 70, 80 años, dice la Biblia. Ahora, ¿el Señor solucionó el problema de la muerte para usted y para mí, que ya aceptamos a Cristo como Salvador? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas por la muerte? ¿Por qué pensamos en eso? ¿Por qué nos afanamos por lo que podemos pasar aquí en esta tierra? Si vamos a vivir una eternidad con Él. Entonces, ¿de qué me tengo que ocupar? De cómo llego a ese momento. De cómo yo llego a estar en el nivel que Dios quiere que yo esté. Y el problema, Dios lo va a resolver. Dios lo va a resolver. Yo me tengo que ocupar de vivir en el centro de la perfecta voluntad del Señor, modificando mi carácter, modificando mis hábitos, conociendo cada día más la palabra del Señor. Y el Señor me va a ir revelando a través de su Espíritu Santo, ese Espíritu que puso dentro de cada uno de nosotros, cómo tengo que ir modificando para que esa curva, esa recta ascendente de la santificación, ese proceso donde el Señor va transformando mi vida, yo pueda llegar a ese día en el nivel que quiere el Señor que yo esté, para vivir una eternidad con Él. Entonces el Señor te dice y me dice, ocúpate de mis cosas, busca el reino de Dios,
que yo me voy a ocupar de los problemas que vos tenés aquí en la tierra. Por eso cuando viene esa preocupación a la cabeza, cuando te despertás a las 3 de la mañana, cuando te levantás pensando en el problema, busca las cosas de Dios. No te pongas a pensar en el problema porque es como cuando el auto está encajado, ¿vio? Y va patinando en el barro y no llega a ningún lado y necesita una ayuda externa. Bueno, esa ayuda externa es el Señor para usted y para mí. Así que no tiene sentido que gastemos nuestras energías y nuestras fuerzas en tratar de solucionar esos problemas, que el Señor ya tiene la solución. Porque lo único que vamos a lograr es empantanar más la cosa. Mire, dos situaciones distintas. ¿Se acuerda cuando Pablo fue preso a Roma? ¿Y se acuerda cuando el Señor lo llamó a Jonás para ir a Nínive? Los dos tenían una misión perfectamente clara. Pablo tenía que ir a predicarle al César y Jonás tenía que ir a predicarle a Nínive. Los dos tomaron barcos, pero la actitud de ellos fue distinta. La de Pablo fue obediente al Señor, preso para ir a ese lugar. La de Jonás se fue para el otro lado, a Tarsis, ¿se acuerda? Y pagó él pagó el pasaje. Los dos tuvieron situaciones con el mar, tormentas fuertes. Pablo, ¿qué le dijo a los marineros? El ángel del Señor, el que me mandó, dijo que no va a morir nadie. Encima bajaron en una isla, lo mordió una víbora, él tenía que morir, los indígenas esperaban. ¿Qué hizo? Terminó convirtiendo a todo el mundo. A los indígenas, a los... ¿Qué hizo Jonás? Se fue para el otro lado. El barco también entra con una tormenta grande. Él dice que es él el problema, lo tiran al mar, termina en el vientre de un pez. Y no está allí como nos enseñan las maestras en la escuelita dominical, ¿no? Con una lamparita y una mesita sentado adentro de la panza de la ballena. Estaba entre las algas, entre lo peor que usted se puede imaginar, allí estuvo Jonás. Ahora, ¿cómo termina estas dos situaciones? Nínive fue predicada y Pablo llega a Roma. Dios cumplió con su objetivo. Ahora, ¿quién fue el que pagó el mayor costo? Jonás. Pero Dios ya tenía el final de la película. Dios ya sabía el final de la película. Pero Jonás corrió con los costos. Pablo fue obediente y ni la víbora lo pudo preocupar, porque él se la sacó ahí, la tiró al fuego, los indígenas se sentaron a esperar que Pablo muriera y él no le dio ni importancia, porque sabía que Dios lo había mandado a hacer otra cosa. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué queremos resolver los problemas como nosotros queremos? ¿Qué dijo Jonás? Señor, yo no quiero ir allá porque no lo puedo ni ver, porque vos sabés que no lo puedo ni ver. Vos me vas a mandar allá, les voy a predicar, se van a arrepentir. Y entonces yo lo que dije, que se arrepintieran, porque si no en 40 días vos iba a destruir todo, eso no va a suceder. Pero Jonás era un profeta de Dios. Pero pensó con su mente. No tratemos de resolver los problemas como nosotros creemos o queremos que Dios los solucione. Entonces, dos cosas. Primero, ocupémonos en buscar el reino de Dios. Y segundo, sentémonos en la tribuna a ver cómo resuelve Dios el problema, porque la gloria de Él va a ser nuestra satisfacción. Esa adrenalina que usted y yo buscamos y necesitamos, gastémoslas en estar expectante, en esperar a ver cómo Dios resuelve el problema, porque Dios lo va a resolver. El final estaba escrito en las dos situaciones, pero Jonás hizo lo que él creía que era lo que él quería hacer.
sentate en la tribuna a ver cómo resuelve el problema, pero ocupate en buscar el reino de Dios y su justicia, dice en otro pasaje. La justicia de Dios no es la justicia de este mundo. No es la justicia de este mundo. ¿Qué quiere decir, hermano, que no tenemos que sujetarnos a la justicia de este mundo, de esta tierra? No. Estamos sujetos también a la justicia de este mundo. Pero la justicia de Dios es la justicia divina. Él está por encima de todo esto. ¿Tenemos que cumplir acá? Sí. Si pasara la luz roja, tenés las consecuencias. Mire lo que estábamos viviendo y estamos viviendo estos tiempos en Villarroca. Nosotros estos días buscando documentación para presentar. Mirábamos los recibos de compra, los boletos de compraventa, el pago de la luz, todo para demostrar que somos dueños de ese lugar. ¿Qué dice la justicia de esta tierra? Andá, sacá los palos, tiráselo en la vereda, es tuyo. ¿O no? El consejo de la mayoría fue esto: si es tu propiedad y alguien pone un palo dentro de tu casa, vos andás, sacáselo. Pero como decía el pastor el domingo pasado, ¿se acuerda? A toda acción hay una reacción. Si nosotros hacemos eso, del otro lado va a haber una reacción. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Señor, vos sabés que ese lugar lo compramos hace muchísimos años. Mire, encontramos recibos de cuando hicimos la obra de gas, de que dimos gas a más de 40 familias. Por mucho tiempo, por muchos años, se alimentó a los chicos de ese lugar, se los contuvo, se les enseñó la palabra, a los abuelos, a los ancianos, hasta les llevábamos la comida a la casa. ¿Cuánto tiempo se predicó la palabra del Señor? ¿Y eso Dios no lo sabe? Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? En las cosas del Señor no es a toda acción, que es la ley de la física, esperar otra reacción. En las cosas del Señor es sí y amén. Él va a solucionar el problema. Y sentémonos en la tribuna y el día que pase, démosle la gloria a Dios. Porque esa es la justicia de Dios, esa es la justicia divina. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Y dice, y con esto ya termino, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, pero no llego a fin de mes. Vos buscás el reino de Dios y el Señor de alguna manera te va a hacer llegar a fin de mes. Señor, pero tengo este problema. Vos buscás el reino de Dios, ocupate en eso, ocupémonos en eso y todas las demás cosas van a ser añadidas. Él conoce nuestra necesidad. Por eso dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si yo busco el reino de Dios, Él sabe cuáles son mis necesidades. Por eso decía que en esta traslación del reino de las tinieblas al reino de los cielos, yo ocupo el último lugar. ¿Por qué? Porque no tengo que preocuparme por mí, ni por mis necesidades. Porque cuando yo me ocupo de las cosas de Él, Él se ocupa de las mías. Y Él sabe cuáles son mis necesidades. Y si yo busco el reino de Dios, me ocupo en buscar el reino de Dios, todas las demás cosas me van a ser añadidas. No sé cómo. Él es el que lo va a hacer. Yo no tengo que pensar. Él es el que lo va a hacer. Pero sí darle la gloria a Dios. Amén. Así que decirle que está al lado tuyo. No te preocupes por nada. Cabezón. Dígaselo en el amor del Señor. No te preocupes por nada. Pero no te transformes en una... eso lo dijo usted, no yo. No nos quedemos dormidos, ocupémonos de buscar el reino de Dios
y Él va a solucionar todo a nuestro alrededor. Dígame si eso no tiene que darnos paz. Eso no tiene que dar paz. Confiemos en Él, porque si no nos vamos a hundir en el agua como hizo Pedro. Y el Señor va a decir, no aprendiste nada. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, confiemos en el Señor. No busquemos un plan B. Él tiene el poder para solucionar todo. Él hizo los cielos, la tierra. Él creó a los buenos y dejó que crecieran los malos. Y Él sabe que en estos años que estemos aquí en la tierra vamos a pasar por aflicciones, pero también eso tiene una justificación de parte de Él. ¿Ayudarnos a qué? Primero a confiar en Él y segundo a crecer cada día más en el conocimiento de su palabra. Pensar en ese día que Él venga a buscarnos. Cuando Él venga a buscar a su novia, ¿cómo va a venir a buscar a su novia? ¿Usted se imagina a una novia entrando con el traje lleno de manchas? No. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Y usted y yo somos parte de la iglesia. Por eso tenemos que sacarnos esas manchas, esas cosas que a Él no le agrada. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que esta palabra le sea de aliento, como lo fue para mi vida. De no dejar que la preocupación invada mi vida, mi mente, mi corazón, transforme mi carácter, porque esto es lo que el diablo quiere. Por eso decía que el objetivo es el mismo, es tratarnos de sacar, alejarnos de Dios, es alejarnos de Dios. Y lo que la palabra quiere es que nos acerquemos cada día más a Dios, que busquemos de Él, que nos afiancemos en Él, que tengamos esa confianza y esa plena seguridad, porque si usted sabe que hizo algo que no está bien, no tiene esa confianza para ir a arrodillarse a los costados de la cama y poner esa causa al Señor. Primero lo que tiene que hacer es decirle, Señor, perdóname por lo que lo hice, no está bien. Me arrepiento de esto, ayúdame a cambiar, a modificar ese hábito, esa conducta, ese pensamiento, o por no haber depositado toda mi confianza en vos. Pero lo peor que hay es que perdamos esa confianza de poder arrimarnos a ese amigo fiel como cantábamos en la canción. Amén. Vamos a ponernos de pie y juntos estar alabando, orando al Señor para que podamos glorificar su nombre. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia primeramente para darte gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor, pero que tú a lo largo de la reunión creo que tú has certificado y manifestado, Señor, y era una palabra que es para tu iglesia, para cada uno de nosotros, Padre. Ahora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque a pesar de que sabemos que cada una de nuestras preocupaciones tienen que estar a tus pies y que vos siempre estás en el control, ayúdanos a ganar cada día esa confianza en ti, Señor. Ayúdanos a que en esta traslación que tenemos, ese proceso que hay en la vida de cada uno de nosotros, donde buscando el reino de Dios, poniéndote a ti en primer lugar, tú te vas a ocupar de todas y de cada una de las cosas de las cuales yo no me tengo que preocupar ni pensar. Pero así todo, muchas veces mi mente, mi alma, mi corazón me traicionan, Señor, y necesito ese dominio propio para no perder esa confianza, esa seguridad, esa fe en ti, esa certeza y esa seguridad que me da tu palabra, de saber que tú estás siempre en el control de todo y que muchas veces tú permites que pasen estas cosas para probarme a mí mismo en qué tengo que cambiar, en qué tengo que seguir creciendo, en que creer verdaderamente que tú eres mi amigo fiel, que tú estás allí, Señor, y que por más que yo me hunda en el agua, porque mi fe decaiga, tú estás siempre estirando tu mano como lo hiciste con Pedro, Señor,
para levantarme y sacarme de esa situación y tomarme entre tus brazos. Sabemos que estamos en el mejor lugar, allí en el hueco de tu mano. Queremos sentir tus caricias, queremos sentir tu protección, queremos sentir hasta lo más profundo de nuestro corazón que tú estás en toda y cada una de nuestras necesidades. Pero te pedimos a que nos ayudes a quitar ese grado de preocupación, de ansiedad, de afán, ese pensar en el mañana, Señor. Esto es lo que el mundo nos ha enseñado y nos ha preparado para esto, a que nos afanemos por el día de mañana, a que pensemos siempre en qué es lo que nos falta y no lo que tenemos. Pero gracias por habernos encontrado, gracias por habernos hecho tus hijos. Y te pedimos que en este proceso de traslación que estamos pasando cada uno de nosotros, tú nos ayudes a que podamos estar siempre en el centro de tu perfecta y bendita voluntad. Y que no nos preocupemos por los problemas, sino que nos ocupemos de tus cosas, porque sabemos que esas son las que te agradan a ti. Y cuando tú solucionas el problema, te daremos la gloria a ti, pero tú estarás contento con nosotros porque hemos pasado la prueba. Porque verdaderamente no pensamos en un plan B, en un plan C, ni tratar de solucionar los problemas, sino que descansamos en ti, a pesar de nuestras intenciones, de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos.